La mañana comenzó como cualquier otra para María. El reloj marcaba las 8 en punto cuando llegó al edificio de oficinas donde trabajaba desde hacía 5 años. Caminaba con paso tranquilo, acostumbrada a la rutina diaria, pero esa mañana algo diferente la esperaba en el lobby. Mientras avanzaba hacia la entrada, notó a un hombre que parecía fuera de lugar. Su ropa era sencilla, casi desgastada, y sus movimientos mostraban nerviosismo. Intentaba pasar sin mostrar una identificación ni hablar con nadie. Algo en su actitud despertó la curiosidad de María. No era común ver a alguien actuar así en un lugar tan formal. El guardia de seguridad, firme y serio, se acercó para detenerlo. Le pidió que se identificara y mostrara su permiso para estar ahí, pero el hombre solo bajó la mirada y murmuró unas palabras difíciles de entender. La situación empezó a generar tensión en el ambiente. María, que observaba desde la distancia, sintió una mezcla de preocupación y compasión. Recordó que en el pasado había visto a visitantes confundidos o empleados con problemas para entrar. Sin pensarlo mucho, se acercó y con voz calmada preguntó al guardia si podía ayudar en algo. El guardia la miró con cierta molestia y respondió que debía cumplir con las reglas. Pero María insistió, quizás solo necesita que alguien le explique el procedimiento. No parece una amenaza. Su tono era firme, pero amable. Quería evitar que la situación se complicara. El hombre levantó la vista y, con voz baja y algo temblorosa, dijo, «Necesito hablar con alguien importante. Es urgente». Sus palabras sonaban sinceras, pero la falta de documentos hacía que el guardia mantuviera su posición. María sintió que debía actuar rápido. Consciente de que podía meterse en problemas, decidió apoyarlo. «Déjenlo pasar, por favor. Yo me haré responsable». Esa frase sorprendió a todos, incluso al hombre, que parecía no entender por qué alguien lo defendía sin conocerlo. Mientras tanto, algunos empleados se acercaban a observar la escena, susurrando entre ellos y lanzando miradas curiosas. El lobby, normalmente tranquilo a esa hora, estaba ahora lleno de tensión y expectativa. El guardia dudó por un momento, pero finalmente cedió. «Muy bien, solo por esta vez. Pero si causa algún problema, será culpa suya». María asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia el interior del edificio. En ese instante, María notó la expresión del hombre. Había una mezcla extraña de gratitud y nerviosismo en sus ojos. Algo le decía que aquella persona no era común y corriente. Mientras avanzaban, María recordó que ese día la empresa iba a anunciar un cambio importante en la dirección, pero nadie sabía quién sería el nuevo director. ¿Podría ser él? La idea parecía loca, pero su intuición la impulsaba a seguir ayudando. Ella nunca imaginó que, en cuestión de minutos, esa simple decisión la llevaría a conocer a alguien con un poder y una historia mucho más grande de lo que podía comprender. María intentó hacer conversación para aliviar la tensión. ¿Por qué necesita hablar con alguien importante? Tal vez pueda ayudarle. El hombre dudó, pero respondió, «Es sobre la empresa. Quiero entenderla desde adentro, cómo funciona realmente». Las palabras eran enigmáticas. María no sabía qué pensar, pero decidió confiar. Después de todo, ¿quién mejor que alguien dispuesto a entrar sin permiso para conocer la verdad? El silencio volvió a tomar el control mientras caminaban hacia la oficina de seguridad. María sentía que ese día cambiaría para siempre, aunque todavía no podía imaginar cómo ni por qué. Entonces, mientras el retrato de una nueva persona comenzaba a instalarse en la pared del lobby, nadie sabía que ese hombre, al que ella defendía sin dudar, era el nuevo director de la empresa. María y el hombre desconocido llegaron a la oficina de seguridad. El ambiente estaba cargado de una mezcla de curiosidad y tensión, y los ojos de varios empleados se posaron sobre ellos mientras cruzaban el pasillo.
María sentía un nudo en el estómago, pero también una extraña determinación que la impulsaba a no retroceder. El guardia de seguridad que los recibió al llegar la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desconcierto. No esperaba que alguien defendiera a un desconocido con tanta convicción, menos sin saber quién era realmente. ¿Quién es él?, preguntó con cierto recelo. María respondió con firmeza: no lo sé, pero parece que tiene algo importante que decir. Él quiere hablar con alguien de alto rango. Por favor, ayúdame a que lo escuchen. Su voz no dejaba lugar a dudas. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero algo dentro de ella le decía que era la decisión correcta. El hombre desconocido se mantuvo en silencio, mirando al suelo, como si tratara de armar sus pensamientos antes de hablar. Finalmente, levantó la vista y dijo con voz pausada: mi intención no es causar problemas, solo quiero conocer esta empresa desde adentro. Creo que muchas cosas necesitan cambiar, y para eso debo entender cómo funcionan realmente. Las palabras resonaron en el pequeño cuarto de seguridad, pero en ese momento nadie sabía lo que significaban realmente. María se preguntaba cómo era posible que alguien tan tranquilo y decidido pudiera irrumpir así en su rutina diaria. Mientras tanto, la noticia del incidente en el lobby comenzaba a circular por la oficina. Algunos empleados murmuraban entre sí, especulando sobre la identidad del hombre y la valentía de María al defenderlo. Para ella, sin embargo, todo era demasiado confuso. ¿Por qué este desconocido había llegado sin avisar? ¿Qué buscaba realmente? El supervisor de seguridad apareció entonces, un hombre mayor con décadas de experiencia. Miró con atención al visitante y a María, y preguntó en tono serio: ¿qué garantías tenemos de que este hombre no es una amenaza? Aquí no se permite el acceso sin autorización. María, sin titubear, respondió: lo conozco poco, pero he visto en sus ojos sinceridad y preocupación. No creo que alguien que viene sin documentos sea peligroso, sino alguien que necesita ayuda. El supervisor frunció el ceño y luego asintió lentamente, como si la convicción de María fuera suficiente para confiar por un momento. Está bien, pero solo le daremos una oportunidad limitada. Si hay problemas, será expulsado inmediatamente. El hombre desconocido agradeció con una leve inclinación de cabeza. Entiendo. No busco privilegios, solo una oportunidad para demostrar que puedo contribuir. María sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Aunque la situación aún no estaba clara, el primer paso se había dado. Juntos, salieron de la oficina de seguridad y comenzaron a caminar hacia una zona menos concurrida, donde podrían hablar con más tranquilidad. Mientras avanzaban, María notó que el hombre miraba a su alrededor con una mezcla de interés y nostalgia, como si estuviera recordando algo importante. ¿De dónde viene usted?, preguntó con cautela. Él dudó un momento y luego respondió: de un lugar donde aprendí que el verdadero liderazgo no se impone desde arriba, sino que se gana con la confianza y el respeto de quienes trabajan a tu lado. La respuesta la sorprendió. María había conocido muchos jefes y directores en su vida, pero nunca había escuchado una idea tan humana y profunda. ¿Y qué quiere lograr aquí?, insistió. Quiero que esta empresa sea más que un lugar de trabajo. Quiero que sea una comunidad donde cada persona se sienta valorada, escuchada y parte de algo más grande, dijo él con una mirada intensa. María sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Sabía que las palabras eran poderosas, pero también sabía que los cambios reales son difíciles y requieren tiempo. Sin embargo, algo en ese hombre le hacía creer que él no sería uno más que solo habla. Mientras conversaban, en el lobby el gran retrato seguía siendo instalado. María miró de reojo y se dio cuenta de que la imagen mostraba a un hombre elegante, con una mirada segura y amable. No podía imaginar que aquel desconocido y aquel retrato tuvieran algo en común,
pero intuía que el misterio estaba por resolverse. Justo cuando estaban por llegar a la sala de juntas, el teléfono de la oficina de seguridad sonó de manera insistente. El supervisor atendió y escuchó con atención. Luego, giró la mirada hacia María y el hombre con una expresión diferente, esta vez de sorpresa. «Parece que hoy es un día que nadie olvidará», murmuró el supervisor. María sintió que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría su vida, pero aún no sabía cuánto ni cómo. María sintió como su corazón latía con fuerza mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de juntas. El hombre desconocido mantenía la mirada baja, como si el peso de lo que estaba a punto de revelar le pesara mucho. Ella se preguntaba qué secreto escondía y por qué su presencia causaba tanto revuelo. Al llegar a la puerta, el supervisor de seguridad la abrió y les indicó que esperaran un momento. Dentro de la sala, un pequeño grupo de ejecutivos ya estaba reunido, murmurando entre ellos con expresiones serias. Todos parecían sorprendidos de ver al hombre que María había defendido sin dudar. María se quedó en la entrada, sin saber si debía quedarse o irse. Fue entonces cuando el hombre levantó la vista y, con una voz firme pero cálida, dijo: «Soy el nuevo director de esta empresa». La sala quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ejecutivos intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie esperaba que el nuevo director llegara de esa forma, sin previo aviso, sin protocolo, sin seguridad. Pero allí estaba él, frente a todos, sin máscaras ni artificios. María se sorprendió tanto como ellos. ¿Cómo podía ser que la persona que ella había defendido, en medio de un pequeño caos, fuera ahora la máxima autoridad de la compañía? Era difícil de creer, pero las palabras eran claras y la voz, segura. El director continuó: «Quise conocer la empresa de verdad, sin barreras ni formalidades. Quise ver cómo trabajan y cómo se sienten los empleados que día a día hacen posible que esta organización siga adelante». Sus palabras calaron hondo en el corazón de todos los presentes. Uno de los ejecutivos rompió el silencio y preguntó con cierto escepticismo: «¿Por qué no nos informó antes? ¿Por qué no siguió el procedimiento?». El director sonrió con tranquilidad y respondió: «Porque la confianza no se construye desde el escritorio de un despacho cerrado. Se construye escuchando y caminando entre la gente, entendiendo sus retos y sus sueños». María, observando desde la puerta, sintió que esa revelación era mucho más que un simple anuncio. Era una invitación a un cambio profundo, un nuevo comienzo para todos. Luego, el director se volvió hacia ella y dijo: «Quiero agradecerle, María. Usted fue la primera en creer y en defenderme sin conocerme. Eso dice mucho de su carácter y su compromiso». María sintió una mezcla de orgullo y humildad. No esperaba ese reconocimiento, pero sabía que ese momento era importante, no solo para ella, sino para toda la empresa. El director agregó: «Hoy comienza una nueva etapa. Quiero que trabajemos juntos para crear un ambiente donde todos se sientan valorados y motivados a dar lo mejor de sí mismos». Mientras hablaba, María pudo ver en sus ojos una sinceridad que pocas veces había encontrado en los líderes que había conocido. Aquella experiencia, que comenzó con una simple defensa en el lobby, ahora parecía el primer paso hacia un cambio real. Los ejecutivos asintieron, algunos con dudas, otros con esperanza. Sabían que no sería fácil, pero también entendían que ese día marcaría el inicio de algo distinto. Al salir de la sala de juntas, María notó que los empleados que habían observado la escena en el lobby se acercaban con curiosidad y respeto. Muchos querían saber más sobre el hombre que había llegado sin anunciarse y sobre la mujer que lo había defendido. María se dio cuenta de que, sin quererlo, había tomado un papel importante en una historia que apenas comenzaba. Esa decisión impulsiva de proteger a un desconocido había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades.
Mientras caminaba de regreso a su escritorio, pensó en todo lo que había pasado en tan solo unas horas. Un extraño apareció, un conflicto surgió, una verdad se reveló y, ahora, la empresa enfrentaba un nuevo rumbo. Afuera, el retrato oficial del nuevo director ya estaba colgado en la pared principal del lobby. María lo miró con una sonrisa tímida, sabiendo que detrás de esa imagen había mucho más que un simple título. Sabía que el camino por delante estaría lleno de retos, pero también de esperanza. Y ella estaría allí, lista para enfrentar lo que viniera, porque a veces, las decisiones más pequeñas pueden cambiar una vida y el destino de muchos. Después de la reunión en la sala de juntas, María volvió a su escritorio con una mezcla de emociones. La sorpresa aún vibraba en su pecho, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo, sus pensamientos seguían girando en torno al nuevo director. ¿Realmente sería capaz de cambiar todo lo que parecía tan rígido en la empresa? Los pasillos estaban llenos de susurros y miradas curiosas. Sus compañeros de trabajo la saludaban de manera diferente, algunos con una sonrisa cómplice, otros con ojos llenos de incertidumbre. María se dio cuenta de que, sin buscarlo, se había convertido en el centro de atención. Pero lejos de sentirse incómoda, aquello le daba una extraña sensación de responsabilidad. Mientras revisaba sus correos, notó que había un mensaje nuevo, sin remitente, con un breve texto: «Gracias por creer. Pronto nos veremos». El mensaje no tenía firma, ni pistas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería del director? ¿O de alguien más? En ese momento, un ruido fuerte resonó desde el lobby. María se levantó rápidamente y salió a investigar. Allí, un grupo de empleados se había reunido alrededor del retrato recién colgado. La imagen mostraba al hombre que ella había defendido, pero ahora, con una expresión distinta, como si supiera que muchas miradas estaban puestas en él. Un murmullo crecía entre la gente. Algunos comentaban sobre lo extraño de su llegada, otros sobre la promesa de cambio. María se acercó y escuchó como una voz decía: «No sé qué esperar, pero al menos es alguien diferente. Algo nuevo». Esa frase quedó resonando en su mente mientras regresaba a su escritorio. Pensó en la cantidad de rumores que seguramente comenzarían a surgir, en las dudas y miedos que muchos tendrían sobre el futuro. De repente, su jefe inmediato la llamó a su oficina. Al entrar, encontró a un hombre serio, con mirada inquisitiva. «María, necesitamos hablar», dijo con voz firme. «Tu intervención hoy causó revuelo, y no todos están contentos con la manera en que actuaste». María sintió que la tensión crecía. ¿Pero qué hice mal? Solo defendía a alguien que necesitaba ayuda. Su voz era tranquila, pero decidida. El jefe negó con la cabeza. «No es una cuestión de si hiciste lo correcto o no, sino de protocolos. Aquí seguimos reglas estrictas para la seguridad y el orden. Puedes haber puesto en riesgo la imagen de la empresa». María comprendió la gravedad de la situación. Sabía que su valentía podía tener consecuencias, pero también estaba segura de que había hecho lo correcto. «Entiendo, pero también creo que esta empresa necesita algo más que reglas. Necesita personas que actúen con el corazón». El jefe la miró fijamente, evaluando sus palabras. Después de unos segundos, suspiró. «Solo ten cuidado, María. No queremos más sorpresas». Mientras salía de la oficina, María se preguntaba cómo podía balancear la responsabilidad y la verdad. Sabía que el director confiaba en ella, y esa confianza le daba fuerza para seguir adelante. Durante los días siguientes, la empresa parecía un hervidero de cambios y expectativas. El nuevo director comenzó a visitar áreas, hablar con empleados y escuchar sus inquietudes. María se convirtió en su enlace principal, ayudándolo a entender las verdaderas necesidades de la gente.
Una tarde, mientras revisaban juntos algunos documentos, el director confesó: «No puedo hacer esto solo, María. Necesito que me ayudes a construir puentes, a romper barreras». Ella asintió con determinación. «Estoy lista para ayudar en todo lo que necesite». Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos ejecutivos veían con recelo las nuevas ideas y temían perder poder. María escuchaba rumores de desacuerdos y planes para frenar al director. Pero ella sabía que el cambio siempre trae resistencia. Recordó la frase que el hombre le había dicho al principio: «La confianza se gana caminando entre la gente». Esa noche, mientras salía del edificio, María miró hacia el retrato en el lobby. Ahora parecía más que una imagen, era un símbolo de esperanza y desafío. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Y en el fondo, sentía que ese día, cuando defendió a un desconocido, había dado un paso hacia un futuro que nadie podía imaginar. El ambiente en la empresa se volvió más denso con cada día que pasaba. Lo que comenzó como una historia inesperada, ahora se había transformado en una especie de revolución silenciosa. La presencia del nuevo director, tan cercana y poco convencional, incomodaba a muchos, especialmente a quienes estaban acostumbrados a controlar desde las sombras. María lo notaba en los pasillos, en los susurros cuando ella pasaba, en las miradas incómodas de ciertos gerentes. Algunos la saludaban con cortesía, pero sin ocultar la desconfianza. Otros, simplemente, la ignoraban. Ella lo entendía. Había cambiado las reglas sin quererlo. Pero no podía dar marcha atrás. Esa mañana, el director la citó en una sala pequeña y discreta, lejos del bullicio de la oficina principal. «María», dijo con voz serena pero firme, «creo que es hora de mostrar quién soy realmente, sin disfraces, sin estrategias. Pero necesito que estés a mi lado cuando lo haga». Ella asintió sin dudar. «Ya estoy a su lado, desde el primer momento en que lo defendí sin saber quién era». El director sonrió. «Y por eso confío en usted». Al mediodía, convocaron una reunión general. Todos los empleados fueron invitados al auditorio central. Había un murmullo constante, una mezcla de expectación y nerviosismo. Algunos esperaban anuncios importantes. Otros, quizá, un despido masivo. El miedo a lo desconocido flotaba en el aire. María se colocó en la primera fila. Desde ahí podía ver cómo los ejecutivos se acomodaban en sus asientos, tensos, como si se prepararan para una batalla que no pidieron pero sabían que vendría. Entonces, el director subió al escenario. Ya no vestía como un empleado común. Llevaba un traje sobrio, elegante, y su mirada era segura. Había llegado el momento de hablar claro. «Sé que mi llegada ha sido inusual», comenzó, «y sé que muchos de ustedes tienen preguntas. Algunos, incluso, tienen miedo. Lo entiendo». El silencio era absoluto. Ni una tos, ni un movimiento. Todos lo escuchaban. «Llegué aquí sin anunciarme porque quería ver la verdad. Quería saber cómo trabajan, cómo viven, cómo sienten esta empresa. Lo que encontré fue algo más valioso que cualquier informe. Encontré a personas reales, comprometidas, invisibles para muchos, pero esenciales para todos». Hizo una breve pausa. Luego miró hacia María. «Y también encontré a alguien que tuvo el valor de defenderme, sin saber quién era. Eso me enseñó que aquí hay esperanza». Los aplausos comenzaron tímidos, pero fueron creciendo. María sintió un calor en el pecho. No por el reconocimiento, sino porque sabía que esas palabras no eran vacías. Él hablaba con sinceridad. Pero no todos aplaudían. Desde el fondo, un gerente se levantó. «¿Y qué va a cambiar con usted? Ya hemos escuchado promesas antes. ¿Qué garantiza que no será más de lo mismo?»
El director no se molestó. Caminó con calma hasta el borde del escenario y respondió: nada lo garantiza. Solo mis acciones. Pero esta vez no lo haré solo. Lo haré con ellos. Señaló a los empleados. Con ustedes. Más aplausos. Más murmullos. Una semilla había sido plantada. Al terminar la reunión, muchos se acercaron a María. Algunos le dieron la mano. Otros le contaron cosas que nunca se habían atrevido a decir a nadie. Sentía que se había roto una barrera invisible. Sin embargo, algo en el ambiente aún no estaba bien. Esa noche, al salir de la oficina, María encontró una nota anónima bajo la puerta de su casillero. Decía solo una frase: cuidado en quien confía. No todos están de su lado. María guardó el papel en su bolso, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. María sostuvo la fotografía entre las manos durante varios minutos. Sus dedos temblaban ligeramente, y su respiración era más rápida de lo habitual. Había algo perturbador en esa imagen. No era solo la amenaza implícita en la frase escrita con tinta roja, sino el hecho de que alguien la observaba con atención desde el primer día. Se sentó en su escritorio e intentó actuar con naturalidad, pero cada sonido a su alrededor parecía amplificado. Las teclas del ordenador, el timbre del teléfono, incluso el zumbido del aire acondicionado le hacían sentir que no estaba sola, aunque estuviera rodeada de gente. Sabía que no podía guardar aquello para sí. Tomó la fotografía, la colocó dentro de un sobre nuevo y fue directamente a la oficina del director. Golpeó con suavidad. Él abrió la puerta personalmente. Al verla, notó de inmediato que algo andaba mal. ¿Pasó algo?, preguntó con voz baja. María entró y cerró la puerta tras de sí. Sacó la foto y la colocó sobre su escritorio sin decir una palabra. El director la observó en silencio durante unos segundos. Luego se sentó, tomó aire y la miró con una mezcla de preocupación y rabia. Esto ya es personal, dijo. Y si están dispuestos a intimidarla a usted, es porque saben que tiene peso, que su voz importa. Pero no voy a permitir que la toquen. Eso se lo prometo. María sintió alivio en sus palabras, pero también miedo. Sabía que estaban pisando terreno delicado, donde el poder no se mide por títulos sino por la capacidad de hacer daño sin dejar huellas. El director se levantó, caminó hacia la ventana y dijo: María, lo que usted ha hecho en estas semanas no ha pasado desapercibido. La gente confía en usted, mucho más de lo que confían en mí. Por eso quiero que tome otro paso. Ella frunció el ceño, intrigada. Quiero que presente el próximo informe de cambios frente al Consejo Ejecutivo. No como asistente, como líder del equipo de observación interna. La propuesta la dejó sin palabras. ¿Ella? Hablar frente a los ejecutivos que desde el inicio la miraban con desprecio o indiferencia. Era una jugada arriesgada, pero también una declaración de principios. Si lo hago, dijo finalmente, ya no habrá marcha atrás. Me convertiré en el blanco directo. Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero también sé que usted puede hacerlo. María salió de la oficina con el corazón agitado. Caminó por los pasillos como si todo el edificio hubiera cambiado de forma. Cada rostro que la miraba ahora le parecía una incógnita. ¿Quién la apoyaba en silencio? ¿Quién deseaba verla caer? Durante los días siguientes, trabajó sin descanso. Preparó un informe detallado con propuestas reales, historias de empleados, datos internos y una visión concreta de lo que podía mejorar. No solo quería impresionar, quería hablar desde el lugar donde siempre había estado, el piso de trabajo, la realidad del día a día. Finalmente, llegó el día de la presentación. El salón del consejo estaba lleno. Ejecutivos, directores de área, asesores, todos la miraban al entrar, algunos con sonrisas frías,
otros con curiosidad. El director le cedió el lugar al frente. María respiró hondo. Miró su presentación. Luego levantó la mirada y comenzó. Buenos días. Hoy no vengo a leer cifras vacías ni a repetir lo que todos quieren oír. Vengo a contarles lo que la gente de esta empresa vive en silencio. Un murmullo recorrió la sala. Había captado la atención de todos. Y si me están escuchando hoy, continuó con firmeza, es porque todavía hay esperanza de que las cosas cambien. En ese momento, al fondo de la sala, una figura se levantó lentamente y caminó hacia la salida. Antes de irse, dejó sobre la mesa un teléfono móvil encendido, grabando. María lo notó. Y comprendió algo aterrador. Alguien estaba dispuesto a usar todo lo que ella dijera, en su contra. María no pudo dormir bien esa noche. La nota anónima seguía rondando su mente como un susurro persistente. ¿Quién la había escrito? ¿Por qué alguien advertiría que no todos estaban de su lado? Hasta ese momento, había sentido que estaba haciendo lo correcto, pero ahora la duda comenzaba a instalarse silenciosamente. Al día siguiente, llegó más temprano que de costumbre. Necesitaba despejarse, pensar con claridad. Mientras caminaba por el pasillo central, notó que varias puertas de oficina estaban cerradas, más de lo habitual. Un silencio extraño se sentía en el aire. Parecía un día cualquiera, pero no lo era. Al llegar a su escritorio, encontró un sobre blanco sin remitente. Dentro, había una serie de documentos. Eran correos impresos, informes internos y capturas de pantalla que revelaban conversaciones entre algunos ejecutivos de alto nivel. Había frases duras, planes de resistencia y hasta burlas sobre el nuevo director. María leyó cada página con el corazón en la garganta. Aquello era más grave de lo que imaginaba. No se trataba solo de una resistencia pasiva, sino de un intento claro por desacreditarlo, desestabilizarlo y posiblemente sacarlo del cargo. Sabía que debía entregarle esos documentos al director, pero también comprendía el riesgo. Si alguien la había escogido para recibir esa información, era porque sabían que ella no se quedaría callada. Y eso, en un ambiente lleno de intereses, podía volverse peligroso. Más tarde, se encontró con el director en una sala de descanso. Él preparaba su propio café, como si aún no asumiera del todo su nuevo rol. María se acercó, aún con las hojas en la mano. «Tengo algo que necesita ver», le dijo en voz baja. Él la miró con atención. Tomó los papeles, los leyó con calma, y luego cerró los ojos por un momento. «Sabía que esto podía pasar», murmuró. «Pero no pensé que actuarían tan rápido». «¿Qué va a hacer?», preguntó María. «Lo que haría cualquier líder que respete a su gente. No voy a pelear con ellos con las mismas armas. Voy a exponerlos con hechos. Con resultados. Pero esto», señaló los papeles, «me ayuda a entender mejor quiénes están realmente comprometidos con el cambio». María asintió. «¿Quiere que lo apoye en algo más?». Él la miró con una mezcla de admiración y cautela. «Sí, quiero que lidere un pequeño grupo de empleados de distintos niveles. Gente honesta. Quiero escuchar directamente lo que sienten. Necesitamos construir desde adentro». María dudó por un instante. No porque temiera el reto, sino porque sabía que eso la haría aún más visible. Pero también sabía que, si no lo hacía, todo lo que habían empezado se perdería. «Lo haré», respondió con decisión. Durante los días siguientes, María organizó reuniones discretas con empleados de distintas áreas. Escuchó quejas, frustraciones, ideas y sueños. Tomó nota de todo y elaboró un informe honesto, sin filtros. Al entregárselo al director, notó en él un brillo en los ojos que no había visto antes. Era esperanza. Pero justo cuando pensaba que las cosas comenzaban a tomar forma,
recibió una llamada inesperada desde recepción. Un mensajero había dejado otro sobre, esta vez dirigido a ella, con su nombre completo escrito a mano. Dentro, solo había una hoja. Una foto de ella entrando en la sala de juntas junto al director el día de su presentación. En la parte inferior, una frase escrita con tinta roja. No todos olvidan tan fácil. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora sabía que no solo estaba ayudando a transformar la empresa. También estaba caminando por una línea muy delgada. María mantuvo la mirada fija en los rostros que tenía delante, pero no podía ignorar el celular grabando desde el fondo de la sala. Sabía que cada palabra que pronunciara podía ser usada en su contra. Aún así, no dudó. Durante años, muchos aquí han trabajado en silencio, soportando decisiones impuestas, promesas rotas y líderes ausentes. Pero hoy estamos frente a una oportunidad única. Construir una empresa donde la verdad no sea castigada, donde la voz del trabajador no sea ignorada. Algunas miradas bajaron, otras se endurecieron. María sabía que algunos de esos rostros habían participado en los planes contra el director. Pero no iba a detenerse. Presentó uno por uno los datos, las propuestas, las quejas anónimas y las sugerencias de mejora. No atacó a nadie directamente, pero dejó claro que los tiempos del miedo estaban llegando a su fin. El cambio no se logra con discursos bonitos, se logra escuchando, actuando y siendo valiente. Y si eso me cuesta mi lugar aquí, que así sea. Pero no me quedaré callada mientras otros manipulan y destruyen lo que con tanto esfuerzo se ha construido. El silencio era absoluto. El director, sentado en un costado, la observaba con los ojos brillantes. No necesitaba intervenir. María había dicho lo que él aún no podía. Al finalizar, varios empleados rompieron el silencio con aplausos sinceros. Algunos ejecutivos intentaron disimular su incomodidad. Otros simplemente no aplaudieron. Pero el mensaje había sido claro, y ya no podía ser borrado. Al salir de la sala, María recibió felicitaciones de personas que nunca le habían dirigido la palabra. Uno de los encargados del área de mantenimiento le dio la mano con fuerza. Gracias por hablar por todos nosotros. Sin embargo, la tensión no desapareció. Esa misma tarde, uno de los miembros del consejo pidió una reunión urgente con el director. Querían saber si él aprobaba ese tipo de exposiciones públicas y si María estaba actuando por cuenta propia. La respuesta fue simple, sí, y fue lo más valiente que he visto en esta empresa en años. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, cuando María llegó a su casa, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela. No había señales de robo, pero su laptop no estaba. En la mesa del comedor, otra nota escrita a mano, ya no es solo un juego de oficina. María se sentó. El miedo era real ahora. Esto había cruzado la línea. Ya no era una lucha por liderazgo, era una advertencia directa. A la mañana siguiente, entregó el incidente al Departamento Legal y de Seguridad Interna. El director le asignó protección temporal. Ya no era una simple empleada. Se había convertido en el símbolo de un nuevo camino. Pasaron semanas difíciles. Hubo investigaciones, renuncias forzadas, despidos silenciosos. Pero también comenzaron a notarse los primeros cambios. Turnos más justos, espacios de diálogo, mejoras internas. La empresa respiraba diferente. Un mes después, el director convocó una reunión general. Esta vez, todos sabían a qué iban. María fue invitada a dar las palabras de apertura. Subió al escenario, esta vez sin miedo. Miró a la sala llena y dijo: lo que empezó como una defensa a un desconocido, terminó siendo una defensa a todos ustedes. No fue valentía, fue humanidad. Y eso, al final, siempre vale la pena.
Los aplausos fueron unánimes. Muchos se pusieron de pie. Algunos lloraban. Otros, simplemente, asentían con la cabeza, porque sabían que algo había cambiado para siempre. Y en una de las paredes del lobby, justo al lado del retrato del director, colgaron una nueva fotografía. María, el día que habló con el corazón frente a quienes solo sabían mirar con poder. Sin título, sin medalla, solo una frase grabada debajo. Defendió sin saber que estaba defendiendo el futuro.